El día 2 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar. Nosotros, por supuesto, tomamos esta temática y, bueno, la abordamos en cierta forma desde otro aspecto. Nosotros siempre aquí tocamos temas económicos, empresariales, pero el tema del bullying y el acoso existe, no solamente en el ambiente escolar, también existe en los ambientes laborales, en los ambientes familiares, y los adultos también muchas veces sufrimos y padecemos esta problemática. Sobre este tema vamos a tomar contacto con Flavio Chiesa. Flavio es psicólogo y pertenece a la ONG Si nos reímos, nos reímos todos. Flavio, buen mediodía. Gracias por este contacto. Gracias, Paula. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a tu audiencia. Sí, efectivamente, este 2 de mayo se festejó, como todos los años, el Día Internacional del Bullying, que, no sé si lo has comentado, pero se origina en el año 2013, en que una ONG argentina, que se llama Bullying Sin Fronteras, Sí. Invitó a otras 3.000 ONG del resto del mundo a conmemorar, como forma de difusión, toda la problemática del acoso escolar. Bien. Se eligió ese día y también el color, que es el color que también muestra nuestra ONG, que es el púrpura. Así que, digamos, para nosotros es un gusto conmemorarlo y aprovechar para difundirlo. Por supuesto, Flavio. Bueno, nosotros queríamos consultarte, abordándolo como recién mencionaba en la presentación, en lo que tiene que ver con el acoso, no solamente en el ámbito escolar, sino para los adultos en el ámbito laboral. La pregunta que nos hacíamos recién nosotros también, fuera de aire, tiene que ver con si los adultos sufrimos bullying. Bueno, el acoso entre adultos, que tiene su nombre también, que es mobbing, ustedes saben que para definir este tipo de acoso se utiliza una palabra en inglés, que en realidad la traducción sería patotear, ¿no? Claro. Así como bullying es torear, molestar, bueno, mobbing es patotear. Bueno, es una de las variantes del acoso entre pares. En particular, con respecto a lo que vos me preguntás, en ámbitos laborales, tiene una dinámica que es, por supuesto, muy similar a la del acoso escolar. Por supuesto, con la misma finalidad, que es provocar un daño en aquel que es elegido como víctima. Sí. Es decir, hay una definición que nosotros utilizamos para diagnosticarlo de alguna manera, y es que tiene que haber 3 tipos de actores distintos en la problemática. Sí. Uno es obviamente el que recibe el acoso, que es la víctima, el acosador, sí, que tiene características personales que lo llevan a eso, y los espectadores. Porque en general, digamos, para que... tiene que tener aprobación. Tiene que haber gente que de alguna manera, por su acción o inacción, lo sostenga. En cuestiones laborales es una problemática muy importante porque, fíjense, ustedes que están en el ámbito empresarial, genera mucho ausentismo y enfermedades laborales, como ser depresión, alcoholismo, inclusive afecciones psicosomáticas. O sea, es un tema que repercute mucho en la salud, por lo tanto es muy importante. Bien. Flavio, buenos días. Mi nombre es Walter Camerano. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cuál sería el acoso más traumático, si lo hubiera, si hubiera un listado, digamos, con su experiencia? ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Vos decís entre el bullying y el mobbing o en general? En general, relacionado un poco a la temática nuestra que trabajamos acá en el programa, hablando de empresas y de espacios pymes, laborales. Espacios laborales. Claro. Lo que pasa es que, como para detallar un poco sobre la problemática, una descripción es que hay distintos tipos de acoso laboral. Por ejemplo, el que uno más se imagina, por lo habitual, es de un jefe hacia un empleado, ¿sí? Sí. Pero no es la única forma. También puede haber entre empleados acoso, ¿sí? Que ese sería un acoso más de tipo horizontal, el otro sería más vertical, y también puede ocurrir de un grupo de empleados hacia su jefe inmediato.
Perdón, le hago un Sí, pequeño paréntesis para sí, que nos quede claro a nosotros y a la audiencia. sí. ¿Qué es exactamente o qué se toma como acoso? Bien. El acoso es toda conducta, digamos, que apunta a afectar la integridad psicológica y emocional de la persona. Es decir, si hay humillaciones, si hay sobrecargas laborales sobre tareas que, digamos, son inferiores a las capacidades del trabajador, si hay, por ejemplo, excesiva burocracia sobre las medidas, o sea que más importante es la forma que el contenido. Y eso va generando de alguna manera un daño en la autoestima, porque la persona empieza a sentir que efectivamente es responsable de lo que le pasa, y le pasa porque él es así. Entonces, empieza a afectarse la autoestima, empieza, digamos, a haber miedos con respecto al futuro, agobio, y puede terminar en depresión, algunas inclusive severas, ¿sí? Hay estudios en Europa que han mostrado que un alto porcentaje de alcoholismo en los trabajadores se debía a la depresión provocada por estas situaciones, ¿sí? Es decir, situaciones que no son contempladas desde la cúpula directiva, pero que pueden ocurrir. Entonces, cuando, digamos, estamos haciendo esta descripción, estamos hablando de un maltrato dirigido hacia alguien o hacia un grupo. Y, digamos, siempre que el maltrato es sostenido en el tiempo, empieza a debilitar las propias defensas de la persona. Entonces se empieza a instalar el daño, con Claro. esto que yo les describía, ¿no? Daño en la autoestima, daño, digamos, en la integridad, ¿sí? En la autoimagen. Y teniendo en Y, cuenta, Flavio, sí, perdón, y teniendo en sí, cuenta sí. que es tan, digamos, tan normal, por así llamarlo, los gremios, los sindicatos, las obras sociales, ¿tienen en cuenta esta problemática? ¿Hay profesionales que habitualmente trabajan sobre estos temas, ayudando, por supuesto, a la gente? Sí, bueno, como estamos hablando de un tema, digamos, que incluye aspectos de salud, pero también incluye aspectos legales, Claro, por Ujú. porque supuesto. imagínense, se está afectando, o sea, una de las leyes laborales más importantes es que tiene que haber buen trato y buena convivencia en los ámbitos laborales. Entonces, ahí ya entramos a rozar cuestiones legales, porque aparte empieza a haber daño que los abogados denominan daño moral, le han Claro. puesto ese nombre. Y efectivamente hay profesionales que atienden estas problemáticas desde la salud, y abogados que cada vez, digamos, sobre todo en gremios, por ejemplo, en nuestra ONG, tenemos a la doctora Sol Telechea, que pertenece al gremio de los telefónicos y desde hace muchos años trabaja ese tema, desde el gremio de telefónicos, ¿no? Es decir, es como que los profesionales cada vez más están tomando, digamos, constancia de que esto ocurre. Y debe Es ser decir, relativamente nuevo, ¿no es cierto? Toda esta, no la problemática, sino El poder abordarlo y tener claro, herramientas para exactamente, claro, llevarlo poder adelante. abordarlo. exactamente, Ujú. exactamente. Es decir, esto ya está incluido, digamos, en las leyes laborales nuestras, se está mencionando, inclusive esto ha sido algo anunciado desde la OIT, creo que ya desde el año 2000, que esto se está mencionando. O sea que ya hay un marco legal que, digamos, ampara a los trabajadores que padecen este tipo de problemática. Pero ya les digo, es un tema difícil de abordar, y que requiere muchas veces Y me la imagino de intervención de varios. probar también, ¿no es cierto? Exactamente, Claro. exactamente. Porque debe haber un Pero límite muy, muy delgado, muy finito, donde o puede ser una cosa, o puede ser la otra, o no puede ser nada. sí, por eso les digo que es un tema complejo y que muchas veces termina siendo solucionado por la justicia, Claro. porque si no, digamos, no, es decir, un profesional psicólogo o psiquiatra no alcanza para resolver esto. Bien. Flavio, buen día. Diego Pípero es mi nombre. Buen día. Habías empezado, nosotros creo que te interrumpimos, habías empezado a mencionar primero esto de los distintos actores y los sentidos o los tipos de acoso que podían haber, que vos mencionabas que no era únicamente el acoso desde el jefe al colaborador,
sino Sí, que sí, también podía haber otro tipo de acosos en el trabajo. sí, 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 sí. ¿Nos podés ampliar Sí, un poquito esto? sí, sí, como para ampliarlo un poco. eh, es decir, los acosos se dan en distintas direcciones, transversales o verticales, Sí, ¿no? Pero siempre, digamos, se da la misma estructura, que eso es lo interesante, ¿no? Es decir, el acosador, el acosado y los espectadores. Sobre los espectadores se ha hablado mucho, se habla todo el tiempo de por qué, muchas veces son testigos, que a veces no participan, a veces participan, inclusive a veces participan en el acoso, con bromas, con chistes, reforzando la conducta de acoso. Y es que las explicaciones siempre son muy variadas, ¿no? Es decir, está desde el miedo a que le pase lo mismo, está la cuestión de, bueno, no te metas, porque bueno, no te tenés que meter, sí. Claro. miedo a castigos, ¿no? O a quedar pegado a situaciones. De lo que estamos hablando es, como dicen algunos autores, ¿no? El desambiente laboral. No es el ambiente laboral, Claro. es el desambiente. Es decir, imagínense trabajar en esa situación y en esas condiciones. Es altamente tóxico para los trabajadores. Sean, digamos, de la parte directiva como de la parte laboral obrera, digamos así, ¿no? Sí, ¿y Claro. cómo identificar este tipo de escenarios, de situaciones? A ver, nosotros teníamos una charla antes de que vos salieras y nos preguntábamos si existían este tipo de comportamientos, digamos, entre adultos, donde en teoría los adultos tenemos las herramientas para poder argumentar, conversar o Defendernos. defendernos, Claro. ¿no? Claro. Básicamente, de una agresión. Entonces, Lo digo, que pasa es ¿cómo identificar esto? Digo, de manera temprana, cómo hacer claro, lo que pasa es para que, identificar que una situación de esta se está produciendo? claro, ocurre, mira, todo depende del ambiente laboral en el cual los trabajadores se están desempeñando. Si es un ambiente laboral en el cual hay apertura, buenos canales de comunicación, donde se escucha a las personas, donde hay confianza hacia los jefes, las autoridades, es decir, donde la información circula bien, sin conflictos, Claro. alguien que esté padeciendo esto puede llegar a hablar y mencionar lo que le está pasando. Pero Claro. no todos los lugares son No. así. Ese es el problema. Por eso a veces las personas, digamos, cuando se dan cuenta de que están padeciendo esta situación, buscan auxilio externo, por ejemplo un abogado, o psicólogos, están en contacto con abogados. Bueno, hay instrucciones precisas sobre cómo manejarse, dónde denunciarlo inclusive. ¿Sí? Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo detectarlo tempranamente? Tiene que ver Porque con te cómo pregunto se esto maneja. también, Flavio, te pregunto esto, perdón, pero te pregunto esto también porque yo no termino de tener en claro, digo, si a lo mejor a veces este tipo de situaciones no se dan de manera solapada. A ver, está ocurriendo, pero no nos damos cuenta que está ocurriendo. Claro. Digo, inclusive los propios protagonistas, digo, no los observadores. Sí. ¿Esto se Bueno, da? ¿Es así? Digo, sí, por supuesto, puede ser todo bajo cuerda, todo de manera oculta, sí. pero el empleador, si nota algún cambio en la conducta habitual, Claro. puede Sí. interrogarse qué le está pasando. Claro. Si ve a alguien que está bajando su productividad, Sí, que falta mucho, Sí. que tiene, digamos, que de repente empieza a pedir licencias que antes no pedía, ¿no? Sí. Entonces, una alteración de la conducta habitual. Como les digo, si hay canales aceitados de comunicación, mediante una charla aparece esto. Claro. No, es que rápidamente se recurre a una charla si esos canales, como vos decís, están aceitados. Y si esos canales no Exactamente. están aceitados o la empresa no tiene esas herramientas para entenderlo, para detectarlo o para solucionarlo. Bueno, siempre está, digamos, algo aparecen que los muchas veces abogados.
Claro, No, pero para eso hay están. departamentos, dependiendo del tamaño de las empresas también, por Sí. supuesto, y sus posibilidades, ¿no? Pero Sí. hay departamentos de recursos humanos Claro, que se encargan recursos muy bien humanos. de estas cuestiones. Claro, Porque el recurso humano no es solamente la selección del personal. no, seguro. También esto es un tema de salud laboral Por que supuesto. repercute en la productividad. Eso también hay que pensarlo desde ese ángulo, porque es verdad, un trabajador que está bien, que se siente bien, que se siente apoyado y que siente que tiene objetivos buenos en la empresa, va a trabajar mucho mejor, va a producir mucho más. Flavio, O sea que la salud y el trabajo van de la mano. Por muchas supuesto. hay un, no sé, un ranking, digamos, de buenas empresas donde esto se maneje muy bien o prácticamente no ocurra y otras que a lo O mejor sí. herramientas a lo mejor Claro, para porque aplicar. que la para... misma empresa De buenas lo prácticas. utilice, Sí. claro. Bueno, esa es una información que la verdad no la tengo porque, digamos, esta situación depende de las personas. Usted me pregunta cuáles son las mejores empresas en las que esto no pasa. La verdad es que no te podría decir, Claro. porque pasa en todas las empresas. Claro, porque es Depende cómo inherente se a la lo maneja. condición humana, claro. Exactamente, o sea, los seres humanos somos complicados. Y yo siempre lo digo, no hay nada más difícil que trabajar con personas. Tal cual. Así que podemos producir computadora, inteligencia artificial, pero mucho más difícil es trabajar con personas. Es así. Bien. Ok. Bien, Flavio, te agradecemos muchísimo Muy este interesante, contacto, sí, la verdad que muy sí, interesante. muy interesante y bueno, te vamos a tener en cuenta seguramente para futuras entrevistas, no solamente sobre esta temática, sino distintas temáticas relacionadas también a la psicología. Bueno, te agradezco mucho y queda abierta la posibilidad de comunicación a través de, de internet con nosotros. Bien. Cualquier consulta, inclusive de tus oyentes, pueden ingresar a nuestra página y ahí enviar cualquier tipo de consulta. Bien, sobre temas escolares o sobre el móvil laboral. Perfecto, recordanos la web y las redes sociales. Sí, es www.sinosreímos, nos reímos todos con X, todos con X, ¿sí? .com. Bien, Flavio, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta Bien. luego. Ahí pasaba entonces Flavio Chiesa, psicólogo, integrante de la ONG. Si nos reímos todos. Bueno, Muy hablando muy un poco interesante el tema, del la acoso y verdad que sí. del bullying, por supuesto. La ONG está, digamos, fundada sobre lo que tiene que ver con acoso escolar puntualmente, pero bueno, tratan todas estas problemáticas.